Hola amigos de Cultura Mezcal, bienvenidos. Aquí estamos en una edición más de estas charlas que tenemos con grandes amigos, con colaboradores y sobre todo grandes profesionales de la industria y en este caso internacional. Es un amigo que de verdad es entrañable porque prácticamente ha sido o fue nuestro primer colaborador en Barcelona. Y se trata nada más y nada menos que de Marc Álvarez, que fue bar manager de los famosísimos Ferran y Albert Adrià, los chefs, en el Bulli, ¿verdad? Sí, ahí empezaste. Empezamos en Barcelona, no en el Bulli. Yo empecé con ellos aquí en los proyectos que empezaron a abrir en Barcelona, que fue Tickets, Ojo Santa, Niño Viejo, Enigma, bueno, todo este proyecto tan interesante que, bueno, es un poco la herencia de ese Bulli, ¿no? Aterrizado al prêt-à-porter, pero... Claro. Bueno, pues entonces, sí, con ustedes tenemos entonces a Marc Álvarez, quien pues no solamente es un gran profesional de reconocimiento mundial ahora sí que en la industria, sino que también, ya contaré la anécdota, pues fue nuestro primer colaborador para el lanzamiento de Cultura Mezcal y para poder introducir por primera vez, de una manera yo diría formal, pues no fue primera vez que llegó el mezcal, pero sí de una manera formal el lanzamiento de nuestro proyecto, con lo cual pues siempre ha sido muy querido por nosotros, muy apreciado. Marc, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, Javier, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me hace mucha ilusión esta llamadita, que nos sirve también para ponernos al día y vernos las caras, que hace días que no nos veíamos. Y nada, bueno, pues como contabas un poco tú, mi nombre es Marc Álvarez, tengo ahora 36 años y nada, fui durante casi 8 años el bar manager del Grupo El Barri con Albert y con Ferran. Fue un poco una de las primeras hitos en mi carrera profesional, porque realmente siempre digo lo mismo, que ese trabajo marcó un antes y un después del mundo de Marc Álvarez, ¿no? Sobre todo porque fue una manera de aprender y de entender la coctelería y la gastronomía y en general el sector de la hostelería, pues de una forma muy diferente a lo que hasta ahora, hasta aquel momento yo había vivido, ¿no? Sí que es cierto que ya había trabajado de bartender, había hecho cursos, había trabajado en coctelerías aquí en Barcelona, pero quizá, digamos que el nivel o la profesionalidad de los hermanos Adrià, pues hizo que yo también un poco me sumara a este carro, ¿no? Y me sumara un poco a este sistema de trabajo del cual no me he podido desprender, incluso después de hace ya más de 2 años que he salido del oficio, pues realmente no he perdido aún el valor y un poco todos esos años aprendidos. La verdad que fue una gran escuela y siempre digo lo mismo, que ha marcado un poco lo que es ahora mismo mi carrera profesional, la parte del desarrollo de proyectos con empresas del sector, como el futuro bar que vamos a abrir con Simone, con mi socio, en un par o 3 de meses aquí en Barcelona. Qué maravilla. Pues sí, Sí, sí. justamente cuéntanos, porque digo, esa visión ya sabemos y los que conocen, pues sí es una escuela espectacular, no sé si porque es una visión completamente nueva de cómo acercarse a este oficio de la gastronomía. Sí, piensa, Javier, que esta gente estuvo encerrada 25 años en un restaurante a pie de playa de la zona de Rosas y vivieron y se desvivieron por un sueño que era hacer el mejor restaurante del mundo, y al final lo llegaron a conseguir, ¿no? Pero no solo hicieron el mejor restaurante del mundo, sino que cambiaron las reglas del juego de una cosa que se llamaba cocina, ¿no? Que había un antes y un después, a mi entender, seguramente quizá hay gente que ha trabajado con otros chefs y ha tenido otras influencias, pero os aseguro que si tenéis la oportunidad de ver, pues, por ejemplo, Un día en el Bulli o la serie documental que hizo Televisión Española del Bulli, pues realmente te das cuenta cómo cambiaron de la A a la Z la manera de entender la cocina, qué era la cocina, la técnica gastronómica, la técnica de servicio, la vajilla. Realmente se cambió todo el paradigma a nivel mundial de lo que era la cocina, ¿no? Entonces, yo creo que quizá en el Bulli el mundo de la coctelería no había tenido tanto posicionamiento como coctelería, sino que la coctelería era una herramienta o una técnica que les permitía
a cocina, hacer como una introducción de los snacks, que es otra de las grandes revoluciones que aportó el bulli. Pues claro, la coctelería y el mundo del destilado también jugó un gran papel en el bulli, pero no sería hasta llegar a Barcelona, que los hermanos Adrià, sobre todo capitaneado por Albert, el hermano, que realmente implantaría el servicio de coctelería en todos y cada uno de sus restaurantes, ¿no? Y a mí creo que fue uno de los grandes hitos del mundo del bar, ¿no? Es decir, que hubo dentro de restaurantes gastronómicos de muy alto nivel una barra de coctelería con al menos un bartender trabajando detrás, y que eso pues permitía dar un nuevo entender al mundo de la coctelería, que ya pasaba de ser algo anexo a ser uno de los integrantes de la banda de rock de un concierto, ¿no? Entonces, claro, eso, imaginaros el mundo de la música sin un batería, ¿no? Es decir, a día de hoy nadie entendería la música sin un batería, pero esto es lo que pasaba en los restaurantes. Los restaurantes casi no tenían un servicio de coctelería integral que le permitiera arrollar la misma creatividad y el mismo empeño al bar que al restaurante, ¿no? Siempre éramos un poco como los segundones, o directamente eran bares o barras de coctelería que estaban incluso fuera del propio restaurante, ¿no? Y que estaban en un anexo, en la entrada, o estaban completamente separadas, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que pasó es eso, ¿no? Que aterrizó el mundo de la coctelería dentro de la gastronomía de una forma muy directa, y yo siempre que puedo reconozco oficialmente y agradezco a Albert la oportunidad, porque Albert casi no me conocía de nada, me dio un papel, un papel en blanco y un lápiz, y me dijo, escribe lo que quieras y lo que sepas, ¿no? Entonces, claro, esa oportunidad nunca la puedes olvidar, ¿no? Porque en el fondo yo venía de una escuela muy diferente, entendíamos muchas cosas de una manera muy diferente, y yo creo que los dos también pues, nos fuimos acercando posiciones y le hicimos entender a Albert que el cóctel también tenía un poco su liturgia, su manera de ser y su importancia, y creo que fue sobre todo lo que pasó en 41 grados, fue un aprendizaje muy interesante, que realmente pues el hecho de que un bar o una coctelería tuviera cola en el año 2011 en Barcelona era un hecho impensable. O un bar, por ejemplo, que después nos dimos cuenta que necesitamos un sistema de reservas porque no podíamos dar de una forma eficiente o intentar pues, atender correctamente a todos los clientes. Entonces, fue la primera coctelería en España, yo creo que realmente llenaba cada día su espacio con reservas. O sea, imaginaros el hito que realmente estábamos hablando de 41 grados. Ahora todo el mundo enseña y trabaja el hielo como uno de los elementos principales del mundo de la coctelería, pero 41 grados, el día 9 de enero de 2011, había un bloque de hielo de 80 centímetros de largo por 25 de fondo y 35 de alto, que picábamos cada día a mano para utilizar para coctelería, ¿no? Y lo enseñábamos, lo teníamos ahí delante, ¿no? Entonces fueron muchas cosas que se aportaron al mundo de la coctelería, que hoy en día todo el mundo dice, bueno, un bloque de hielo o el hielo transparente es algo como muy común, ¿no? Y hasta aquel momento nadie había tenido, con perdón de la expresión, los santos cojones de plantar como 8 kilos de hielo encima de la barra. Lo digo porque cada día había que transportarlos, y la verdad que entre Juan y yo, que era mi compañero en 41, pobre, nos turnábamos diciendo, hoy vas tú, porque realmente pesaba un quintal, y fue un proyecto súper interesante. Y nada, todo eso que hemos aprendido ha venido de la escuela de 41 grados, y evidentemente pues nos nutrimos mucho también de todo lo que Ferran, y no solo Ferran, sino todo este ambiente, toda esta órbita de profesionales que salieron del bulli, que siguieron colaborando en los proyectos de Ferran, que, ostras, pues yo he aprendido muchísimo, muchísimo también de estos compañeros, y que pues poco a poco pues, entre todos nos hemos hecho una piña, ¿no? Siempre digo lo mismo, que seguimos teniendo un WhatsApp entre el grupo que empezamos, ¿no? Con Claudia, con Tristán, con Oliver, con toda esta, con Miguel, que empezamos ahí hace muchos años, y seguimos mandándonos, y cada vez que nos encontramos pues siempre es súper divertido recordar batallitas, ¿no? O sea que... Son toda una generación ahí. Sí, fue un momento, ¿no? Yo creo, y además fue una cosa que también me permitió pues contactar contigo, Javier, y con vuestro maravilloso proyecto que empezó en Barcelona, cuando yo estaba también a cargo de la parte de Hoja Santa y Niño Viejo, que eran los dos restaurantes
que tenían con Paco Méndez, que es el chef mexicano que está también detrás de ese proyecto. Y nada, y ahí yo la verdad que fue un pequeño máster en el mundo del agave, porque yo tengo que reconocer que antes de Hoja Santa el Niño Viejo no era especialmente especialista o no tenía mucho conocimiento o un vasto conocimiento del mundo del mezcal y del tequila o en general del agave. Y creo que, bueno, que sirvió también un poco para conocer una nueva dimensión en cuanto a producto, por un lado, que me parece un producto súper interesante, pero también aprendí, la cultura, ¿no? Y la verdad que he estado 2 veces en México y seguramente, pues, es de aquellas tierras que más me han marcado, ¿no? O sea, creo que a nivel cultural, a nivel gastronómico. Y además tengo grandes amigos ahí, o sea que desde aquí le doy un besazo enorme a toda esa gente de ahí. Además tengo casi un hermano que es medio casi sangre, que es Juanjo, que la verdad que es un tío al que, bueno, empezó también conmigo con 41 grados y ahora está, creo, si no recuerdo mal, en Oaxaca. Y la verdad que, macho, o sea, es una persona que, bueno, solo te diré que cuando está en Barcelona se ha venido aquí a casa en Navidades, ¿no? O sea que fíjate que fue casi de la familia. Después Carla, bueno, gente que conozco de ahí de México, que nada, pues aprovecho para mandarles un saludazo fuerte desde aquí. Por supuesto que sí. Pues yo también aprovecho porque es parte casi un poco, pues esta anécdota me encanta, ¿no? Yo recuerdo que pues, la primera vez que te fui a ver fue, y además está grabado en video, fue a través de Jorge Escolar, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, él me dijo, oye, pues esto, yo lo único que se me ocurre es, y me dio tu número, y pues fue como empezar con el pie derecho, porque tú nos recibiste en el 41 grados muy amablemente. En el tiempo llevaba yo 6 tipos de mezcal, hiciste una catita, y ahí me dijiste, pues mira, te digo la verdad, yo creo que esto de los destilados de agave es el futuro, porque la industria en este momento ya está un poco, si no desahuciada, ya muy aburrida, ¿no? Porque bueno, porque, claro, ¿no? piensa, Javier, que en aquella época estábamos un poco en la última ola o la última flujo de todo el tema de las New Western Jeans que salieron, pues empezaron a partir del 99, 2000 hasta 2005, 2006, una primera generación de ginebras, pues bueno, que ofrecían un concepto detrás mucho más allá de una London Dry, sino que además, pues bueno, venían con mucho más concepto detrás, con mucha técnica, con técnicas innovadoras, con muchas cosas detrás. Pero claro, en el fondo, 2014-2015, evidentemente era un mercado ligeramente saturado porque había un momento que nosotros, los propios profesionales, ya no podíamos almacenar tantas marcas y tantos conceptos, ¿no? Yo creo que el bar ya llegó un momento de saturación. Siempre recuerdo una anécdota que me pasó en 41 grados cuando justo estábamos cerrando y entró un señor, ¿no?, en la coctelería con 2 o 3 amigos y miró la estantería donde teníamos las ginebras. Tenía en aquella época más de 60 referencias de ginebra. Y el señor me mira así, me mira al estante y me dice, ¿solo tienes esto de ginebra? Entonces ahí entendí que teníamos un problema, ¿no? O sea, a nivel profesional teníamos un problema porque seguramente ningún bar estándar, más o menos, tenía 60 whiskies o tenía 60 vodkas o tenía 60 tequilas. La única categoría que se había sobredimensionado casi de forma desmesurada, yo creo que fue el mundo de la ginebra, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo creo que necesitábamos más multiculturalidad. La ginebra para mí sigue siendo un productazo. No me imagino, Javier, ninguna carta de mi repertorio, de un desarrollo que podamos hacer con cualquier empresa o con bares o restaurantes que no lleve cócteles con ginebra. Creo que es un productazo. Pero también creo que en aquel momento necesitábamos contar algo más, ¿no? Desde la barra necesitábamos explicar algo diferente y que realmente empezaran no solo a hablar de un proceso técnico-industrial, sino hablar de cultura, hablar de un concepto étnico de un país que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que además explicaba no solo
un grano o un alambique, sino explicaba un terroir. O sea, es la primera vez que en el mercado se instauraba un producto que tenía, que tenía una cosecha parcelaria, que eso yo creo que en ese momento incluso ni los whiskies japoneses podían hablar de productos autóctonos porque los pobres iban de culo, con perdón, cogiendo malta por donde podían, ¿sabes? Y es la primera vez que el barman empieza a trabajar como un sommelier. Es decir, tengo un producto, tengo un palenque, tengo un lote de destilación, ergo tengo unos congenéricos, ¿no? Entonces, a partir de allí, tantos lotes hay, tantos diferentes mezcales o tantos diferentes tequilas artesanales tengo, ¿no? Y eso para mí marcó un antes y un después en mi carrera porque tuvimos que volver a hacer algo que no estábamos acostumbrados, que era acatar. Venga, copita, esto, ¿cómo está? Pum, es el mismo lote, diferente lote. Y te obligaba a estar en guardia, ¿no? Yo creo que siempre estos procesos hace que la profesionalidad tiene que dar un paso más, ¿no? Con lo cual, yo creo que estábamos haciendo algo muy positivo por la comunidad de bartenders, que era intentar forzar una profesionalización en un elemento que nos daba pues una nueva era, ¿no? O nos daba una nueva capacidad, que es que el mezcaloni que hacíamos con un determinado palenque un determinado año, al año siguiente tenías que recalcular la receta o tenías que rectificar un vermut o un bitter para poder conseguir tu mejor receta en eso, ¿no? Y entonces yo creo que eso, evidentemente, era una dosis de esfuerzo, pero da una riqueza que no teníamos en aquel momento con ningún otro producto, ¿no? Y yo creo que además, incluso creo que el tequila también puso una mirada a eso. Yo creo que han empezado a salir algunos single state a nivel de tequila, con lo cual era como, señores, cuidado que nosotros creo que se está marcando una tendencia en cuanto a la calidad por encima de la cantidad, que se está mirando que realmente el agave tiene una importancia bestial en el producto final acabado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que fue un momento de riqueza, se expandió muchísimo. Yo creo este tipo de destilados de agave dentro del sector de la coctelería y que poquito a poco están entrando cada vez más en el consumidor final. Cierto es que como no hay una gran campaña de marketing o una gran empresa multinacional detrás de una determinada marca que pueda generar ese efecto bandera, nos cuesta aún que en las casas de un consumidor español, por ejemplo, pues haya una botellita de mezcal, ¿no? Eso es lo que, desgraciadamente, aún no se ha conseguido. Pero la prescripción de mezcal y tequila, poquito a poco, gracias a, por un lado, los productores, que me gustaría mandarles un mensaje de agradecimiento porque nos han permitido tener un producto de altísima calidad con muchísimo mimo en nuestros bares y en nuestras barras. O sea, realmente la prostitución, con perdón, del mundo del agave, yo creo que se ha mantenido dentro de unos límites debido al incremento de consumo, con lo cual se siguen haciendo productos muy buenos, que además nos permiten a la hora de prescribir poder explicar algo muy bestia a nuestros consumidores y que poquito a poco sea un producto que vaya mellando un poco también, que vaya penetrando un poco en el mundo del consumidor final, ¿no? Yo creo que es un tema que bueno, que poco a poco hay que ir trabajando también, ¿no? Hay un proceso que me parece que creo que son estos ciclos interesantes, ¿no? Al mismo tiempo, cuando llegamos nosotros allá con esta, bueno, nosotros y todo el mezcal en general a la escena, de pronto había ya también una especie de cansancio y hastío por esto del tema industrial y había un renacimiento de lo artesanal y de lo casi hecho en casa, de lo, ¿no? Y también viene mucho al cuento con lo que estabas haciendo en cuenta. Mira, Javier, perdona, es que quiero puntualizar una cosa para no dar pie a un malentendido que igual podría, y no quiero, ¿eh? A veces, cuando hablamos de industrial y artesanal, yo creo que son dos tipos de industrias productivas muy diferentes, ¿vale? Os voy a hacer un ejemplo que, como así, para poner menos nombres de México y poner nombres más de España, ¿no? Pero, por ejemplo, nos pasa esto con el mundo del vermut, ¿vale? El mundo del vermut en España, sabéis que es casi una liturgia, ¿vale? Entonces, es un vino generoso, un vino fortificado, con especias, bueno, toda esta pesca, ¿no?
y forma parte de nuestro momento aperitivo en España y también pues, de nuestro país vecino, Italia. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, trabajo muy estrechamente con Grupo Bacardi Martini y muchas veces pues, hago muchas cosas para Martini, que es una marca a la que quiero muchísimo, y os aseguro que la complejidad técnica de hacer 1 millón de litros al año es altísima. Es decir, hacer 1 millón de litros de tequila que siempre sepa igual es muy difícil. Lo único que, en ese caso, la complejidad es la estandarización, ¿sí? Después, lo que también es muy difícil es hacer un lote de 1000 botellas de un producto excelente. La dificultad está en puntos diferentes. Es decir, ni el que produce 1 millón de litros ni el que produce 1000 botellas dejan de ser mejores o peores productos por el hecho de la volumétrica, ¿sí? Es decir, hay grandes industrias que fabrican grandes productos y hay pequeñas industrias artesanales de muy poca producción que hacen grandísimos productos. Y también pasa al revés, ¿eh? Es decir, hay grandes marcas que hacen grandísimas mierdas y hay pequeñas producciones que también hacen grandísimas mierdas. Pero lo importante es que nosotros nos fijemos en qué hay detrás de cada una de esas marcas o de cada uno de esos productos, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre el hecho de ser pequeño tiene por qué ser bueno o malo. Es decir, cada tipo de industria tiene su manera de entender o su propia filosofía. Y eso es lo bonito, que cada uno tenga ese ADN que pueda explicar y que no esté vacío de concepto, ¿de acuerdo? Entonces, un poco con lo que tú decías, Javier, que creo que iba un poco por aquí, yo creo que mucha industria grande ha mirado siempre con mucha tranquilidad al pequeño productor, hasta que ha habido muchos pequeños productores haciendo muchísimo buen producto y han dicho, cuidado, porque esto no es broma y ahora esta gente nos está pisando los talones en el sentido de que están haciendo con muy poca capacidad productiva, pero están haciendo un gran trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también reconocer este reconocimiento de la industria porque pienso que, primera, que les honra el hecho de darse cuenta que también hay pequeños productores que lo hacen súper bien, pero también yo creo que les pone un poco esa presión de decir, oye, cuando el de al lado corre menos que tú no siempre das el 100% de ti mismo, ¿sabes? Entonces, cuando el de al lado empieza a correr, dices, wow, tú tienes que correr más para que no te pille, ¿no? Entonces, ¿sabes lo mejor de eso, Javier? ¿Sabes lo mejor que es lo mágico de esta historia? Que es que al final quien gana en todo eso es el consumidor final. O es el barman que tiene cada vez más a su disposición productos que cada día son mejor. Entonces, claro, pues hay que... Yo creo que es un gran papel el que ha hecho este tipo de industria o este tipo de no industria, es decir, estos artesanos, si me permites llamarlo así, porque realmente ha hecho que todo el mundo nos pongamos las pilas, los barmans estudiemos más, catemos más, la industria mire de forma positiva la aparición de una competencia que es una competencia de honor, yo creo. Entonces, está bien, ¿no?, que haya pasado esto porque en el fondo creo que es algo del cual todo el mundo ganamos y todo el mundo saca un beneficio, ¿no? No, totalmente. De hecho, a mí lo que obviamente siempre ha habido, sobre todo en ciertos países como México, y no es el tema, yo me quería referir más, pero bueno, hablando el tema de la monopolización, ¿no? Que de pronto es como el enemigo a vencer. Yo creo que ahora todavía sigue siendo, pero eso no es nuestro tema, porque como tú bien dices, yo creo que hasta los monopolistas, están por ahí decir, ese modelo de negocio, vamos a llamarlo así, concepto del negocio, ya también se está desmoronando. En cierto modo, los cocteleros, como tú bien dices, ya quieren, o serán las nuevas generaciones, ¿no? Que es de hijos de estas empresas, también ya están buscando, y ese es justo en mi punto, una cosa de autenticidad. O sea, ya no se trata de la estandarización, sino ha ido cambiando el gusto de la gente y también sus ganas de aprender, ¿no? Porque, y yo creo que ustedes hicieron también, fue parte de su trabajo, de que la gente le importara qué se estaba bebiendo, qué se estaba tomando, incluso hasta partícipe de algún modo de los procesos, ¿no? No solamente un consumo, porque el precio es alto, ya me lo tomo y me da lo mismo que sea, o me lo bebo, ¿no? Entonces, hubo en este momento, cuando llegó el mezcal, esta especie como de agotamiento, como decíamos, pero también una conversión en el consumidor
porque empezó a suceder esto del tema de ser sano, de ser pues, vegano, pues sí, pero sobre todo Bueno, a ver, claro, en el fondo... local. También hubo un resurgimiento en todos lados en Europa de los productos locales, ¿no? Desde los quesos hasta las bebidas. Esto es interesante porque, por ejemplo, a mí en la experiencia de Ibiza, ya que ves que allá hay mucho hippie, pero mucho yoga, mucho sano también. ¿No? Y tengo algunos clientes que me han dicho, oye, yo no soy bebedor, no me gusta, pero oí hablar del mezcal y estas cualidades que tiene y pues como que van con mi onda ¿no? Sí, y la pruebo y me ha encantado porque es otra cosa. Y esta idea de la otra cosa es lo que creo que ha estado marcando la nueva tendencia porque ya las coctelerías, hasta ustedes mismos ya destilan, bueno, hay coctelerías donde ya se destila ahí, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ya han vuelto no solo estos creadores de, como se llama, combinaciones, sino también ya directamente alquimistas, ¿no? Entonces, Bueno, es claro, es un poco la aparición técnica dentro del mundo de la coctelería y de la industrialización de procesos que nos permite pues cada vez más ofrecer cosas nuevas a nuestros clientes, ¿no? Lo único que, mira, siempre Albert decía una cosa que es, si tú vas a hacer algo peor de lo que hay comercialmente, no lo hagas, cómpralo hecho, ¿no? Entonces, lo que simplemente llegó al mundo de la destilación y la fermentación al bar empezó o fue una manera de poder tener más recursos de los que ya teníamos disponibles. Es decir, si tú, por ejemplo, necesitabas una ginebra con sabor a ruibarbo, pues en ese momento, o hasta hace un par de años, tú desgraciadamente no tenías ninguna capacidad de tener ese producto, pero ahora sí te lo puedes destilar tú. Eso no significa que dejes de comprar otras ginebras o dejes de comprar mezcales o tequilas o rones o lo que sea. Simplemente que llega algún momento en la que la curiosidad técnica de algunas coctelerías que quieren buscar algo más que la coctelería clásica han apoyado o se han visto la necesidad de apoyarse un poco en el mundo de la técnica para poder satisfacer sus necesidades de creación, ¿no? Entonces, pero no creo que sea, o yo al menos hago una llamada a los artesanos o a los productores de destilados de agave, que no lo hacemos para dejar de comprar, lo hacemos porque a veces hay una necesidad específica que el producto base o el producto elaborado no nos permite. Entonces, no es algo que vaya a cambiar la percepción del mundo del destilado, ¿no? Yo creo que seguirán habiendo las mismas compras o más porque lo que nos permite la coctelería es dar a conocer nuestro trabajo y que cada vez más tengamos más adeptos y si hay más adeptos habrá más consumo, ¿no? Después también me gustaría comentarte una cosa, Javier, con lo que decías del tema de un poco de este mindful concepto del mezcal, ¿no? Que es un poco un producto que ha encajado a mentes un poquitín quizá más preocupadas por lo que toman o su manera de vivir, su manera de alimentarse y sus hábitos saludables, ¿no? Yo creo que siempre digo lo mismo, el barman es un prescriptor de alcohol, mayoritariamente, es decir, también hay coctelería sin alcohol, pero realmente pues la gente, de momento, la tendencia es seguir trabajando con este producto. El alcohol es un tóxico, es así, no nos engañemos, es decir, produce una serie de efectos secundarios en nuestro organismo que nos impiden la capacidad de atención, reacción y conducción, con lo cual, pues, evidentemente, hay que tener en cuenta que es un tóxico, ¿no? Por eso yo nunca hablo de propiedades positivas o de propiedades nutricionales de la coctelería, porque creo que tenemos que ir con mucho cuidado, ¿vale? sí. Pero lo que me gusta del mezcal es que una de las maneras que hay de consumir el mezcal siempre es neat, ¿no? O sea, el propio producto y que además se consume en pequeñas dosis, pero de forma más alargada en el tiempo, ¿no? Es decir, disminución de la volumétrica para el incremento experiencial, que eso es una de las claves que queríamos explotar en SIPS. Y precisamente pues el mezcal lo hace un producto idóneo para eso, ¿no? Para la gente que quizá no quiera intentar o reducir la ingesta de alcohol o quizá que sea algo más experiencial y menos narcoléptico, ¿no? De menos pues toxicidad. Yo creo que encontraron en el mezcal un buen aliado y creo que es así, ¿no? Es una manera también de poder pues aprovechar las propiedades de este producto, ¿no? Te voy a contar una batallita. La primera vez que fui a México Ajá. para Mesamérica,
perdí la conexión Londres-Ciudad de México. Ajá. Y llegué como unas 6 horas o 8 horas más tarde porque estuve pues, encerrado en Heathrow durante unas 12 horas porque perdí el avión. Y al llegar, llegué a las 6 de la mañana. Claro, yo estaba completamente desubicado, perdido, ya no sabía dónde estaba.